tus aplicaciones para pedir comida, saber el estado del tiempo, conocer a alguien o ingresar a tu home banking, sumale una para estacionar de la forma más fácil en nuestra ciudad. Nueva app del sistema de estacionamiento medido. Búscala como SEM Río Cuarto en tu tienda Apple Store y Play Store. Búscala, descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estación Viva. Tu lugar en el aire. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, Producciones Audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, Producciones Audiovisuales. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Y completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire. En educación también hacemos. Llegamos con gas natural a 100 escuelas. En Estación Juárez Selman quedó habilitado el gas natural para la escuela primaria y jardín de infantes Comodoro Rolando Silioni, que beneficia a más de 600 alumnos. El gobernador Juan Schiaretti inauguró la obra y es el establecimiento educativo número 100 que accede al suministro a través del programa Conectar Gas Escuelas. Además, Schiaretti inauguró un nuevo polideportivo social en barrio Villa Los Llanos, el número 67 de los 104 que se construirán en la provincia para la contención y recreación de niños, jóvenes y adultos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Estás escuchando 92.5. Estación Viva. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Esto es y siento GPS de Noticias. De ser parte, de creer y de valorar cuando escucho al maestro hablar. Entre tanto frío multinacional se vino a colar. Bueno, hoy 11 de septiembre es el Día del Maestro. Se cumple otro aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por eso esta efeméride. Para hablar sobre el tema está en contacto con nosotros Luciana Sabina, docente que, ella se llama sarmientista, para hablar sobre el Día del Maestro. Buenas tardes, Luciana. Gabriel y Sofía te saludan. Hola, ¿qué tal, chicos? Un gusto. Un gusto. Bueno, te autodenominás como sarmientista. ¿Qué es lo que valorás de este prócer argentino en la educación? Bueno, puntualmente lo que valoro es justamente eso, ¿no? Que él no solamente va hacia la educación desde el punto de vista, digamos, tradicional, en donde nos centramos en la escuela. Sarmiento lo que hizo fue tomar a la educación y atravesar todo lo que pudo por ese tamiz. Por ejemplo, creó el colegio de militar, ¿sí? Y así también buscó porque él enviaba semillas al interior para que las plantaran, pero cuando llegaban con las referencias, las personas que tenían que hacerlo no sabían porque no sabían leer. Entonces también, por ejemplo, se preocupó porque llegaran los colegios a los espacios rurales. Bueno, y así todo, ¿no? Durante 6 años, y hay algo que es muy interesante y que
él tuvo, en realidad durante 5, ¿no? Porque el censo lo hace y después gobierna. Va a tener el censo en un atril y miraba permanentemente qué es lo que tenía que hacer y, bueno, justamente cambiar, digamos. Hace unos 20 años más o menos empezó un revisionismo histórico. Los argentinos como que tratamos de buscarle siempre el pelo al huevo, ¿no? O sea, más allá de las cosas buenas que hayan hecho ciertos personajes históricos, tratamos a veces de adentrarnos en las contradicciones de ellos o en algunas frases polémicas. A ver, cuando escuchás esas cosas, ¿qué te genera? Más que nada cuando se lo ataca por cierta cuestión o con los aborígenes o con los gauchos o con lo que fuera. Bueno, primero yo durante mi adolescencia y antes de entrar a la facultad, e incluso dentro de lo que es la facultad, tuve ese concepto de Sarmiento. Pero tuve la suerte de encontrarme con un libro que es la biografía que escribió Gálvez sobre Sarmiento, en donde, bueno, básicamente lo ataca por cuestiones que me resultaban muy graciosas, como que decía malas palabras y todo esto, y empecé a verlo de otra manera, a investigarlo, y a, digamos, a dejar de lado todo eso que veía en los medios o digamos esa forma de denostarlo, pero porque realmente no había un conocimiento profundo de Sarmiento. Yo no lo tengo todavía, creo que me falta mucho, ¿no? Entonces me parece que parte de la ignorancia, ¿sí? Pero dicha de una forma descriptiva que tenemos con respecto a muchas personas y muchos personajes, y creo que Sarmiento mismo tenía una frase que vendría muy bien, que es que la ignorancia es atrevida. Eso es lo que uno puede pensar sobre esta forma de mirarlo, que por suerte se está modificando, me parece. Luciana, si tú pudieras describir en 3 pilares qué era la educación para Sarmiento, ¿cómo lo harías con los conocimientos que tenés? Bueno, particularmente creo que para Sarmiento la educación era siempre estar renovando, ¿sí? Él no se quedó con lo tradicional de ese momento, de hecho viajó por el mundo buscando el mejor ejemplo a imitar, lo encuentra en ese momento en Estados Unidos y lo busca aplicar. Otra de las cuestiones que creo es que él vio a la educación como una herramienta, ¿sí? Una herramienta para transformar el pueblo, para transformar lo que él sufrió, incluso siendo niño, que tuvo acceso a una educación más allá de la básica, ¿no? Y muy rudimentaria. Y por otra parte, también podemos decir que en la época en la que Sarmiento genera este vínculo del pueblo con la educación, era una manera de insertar a aquellos que estaban afuera, entre ellos las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tuvimos trabajo por primera vez fuera de la casa, podríamos decir, a través de las escuelas y del lugar que nos dio Sarmiento, que incluso él modificó su visión sobre las mujeres, ¿no? A través de las lecturas, a través del conocimiento, a través de conocer Estados Unidos. Sarmiento también leía socialistas, y eso hizo que socialistas anteriores a Marx, ¿no? Y eso hizo que él pensara de otra forma. Por eso creo que es muy profundo lo que hay detrás de cada movimiento de Sarmiento. ¿Qué pensás si Sarmiento viniera ahora al país y viera el estado de la educación actual? ¿Lo vería como que se avanzó mucho o vería como que hubo un retraso en ciertas cuestiones? Bueno, el tema con Sarmiento es que él diseñó una educación para una sociedad que es la de nuestros tatarabuelos, ¿sí? Entonces, no creo que él hoy, no puedo decirlo tampoco, pero me parece que no hubiese llegado con Sarmiento la educación a lo que ha llegado en la actualidad, ¿sí? Más allá de todo lo que podemos decir, lo que hay que cambiar. Y creo que también es un tema del que nos tenemos que hacer cargo los argentinos, ¿no? Nunca ha sido, o durante mucho tiempo, no ha sido algo de lo que se habló, o que estuvo, digamos, que a lo que se le dio importancia. Y yo lo digo siendo un producto de la educación pública, en todos los momentos de mi vida.
pero lamentablemente en estos últimos años se vino muy abajo y creo que lo hemos dejado caer, ¿no? Cuando Sarmiento asumió, dijo algo que a mí me parece fundamental y es: qué suerte tiene este país de que haya asumido un maestro como presidente. ¿Cuáles crees que son los principales puntos a cambiar de la educación para poder tener una educación para todos y todas y que nos sirva en nuestro país, digamos? Bueno, principalmente me parece que uno de los puntos, y esto lo digo yo como docente, porque di clases, es que la educación, lo que noté en su momento, primero es la falta de exigencia, ¿sí? Que eso se puede observar en cualquier libro de texto, de primaria, secundaria, en donde se iguala hacia abajo, no se busca que los chicos den lo mejor, se busca que los chicos se diviertan en la escuela, que bueno, es parte del proceso educativo, pero no es lo fundamental. Eso por una parte. Otra es la desorganización que existe en general, ¿sí? En los colegios, que eso lleva una falta de control, donde se pierden los recursos, ¿sí? Y por otra parte también creo que la escuela está muy hay mucho adoctrinamiento y lamentablemente sea para cualquiera, ¿no es cierto? Eso tiene que estar afuera del colegio. Yo cuando estudié, siempre doy este ejemplo y lo agradezco mucho, tuve una profesora de historia que no sabíamos si era peronista, si era radical o qué. Es más, le hacíamos preguntas para ver si ella nos daba alguna pista, ¿no? Porque jamás nos habló de política. Y se puede hablar de política, pero no dando la opinión. Me parece que eso es algo que habría que mejorar en nuestro país. Lo bueno también estoy viendo, por ejemplo, acá, Luciana, que, a ver, algo muy bueno también de lo que hizo Sarmiento es tener algo claro, en este caso el tema de la educación, pero que aparte de eso, para que la educación pudiera ser universal en todo el país, a ver, tuvo que hacer muchas cosas, como el hecho de extender los cables telegráficos, el tema de las vías, o sea, como que está bueno que se planteó un punto y a partir de ese punto todo el resto de cuestiones que también se pudieron sumar. O sea, como que tuvo un norte. Pareciera que eso es algo que en la política hoy día falta y mucho. Totalmente. Y además, justamente trabajó con gente a la que detestaba. Sarmiento y Roca se odiaban. Realmente. Y cuando Roca decidió llevar a cabo lo que fue la ley de educación, lo buscó a Sarmiento y lo puso a la cabeza de esto, ¿no? Sarmiento aceptó y después, bueno, cada uno siguió por su lado detestándose, pero hubo un proceso que fue de varias presidencias de políticas de Estado, que los argentinos no tenemos hace mucho tiempo, y creo que es parte también de que más allá de que no se llevaban bien, tenían una idea de la nación que querían o que pretendían para los argentinos. Por encima del país, más allá de sus mezquinas cuestiones personales. Totalmente, porque incluso Sarmiento a Roca no lo quería porque él quería la reelección al momento en el que Roca accede a la primera presidencia. Era un tema totalmente particular y mezquino, podríamos decirlo, ¿no? Pero de todas formas trabaja por algo superior, trabajan los dos por algo superior. Más allá de los digamos, de las características humanas que tuvo cada uno, también a veces se los juzga y se los saca del momento, del tiempo en el que vivían. Pero, por ejemplo, a hombres como a San Martín no, ¿sí? Y San Martín también tenía muchos de esos rasgos que hoy, observándolos desde la actualidad, diríamos, ay, qué mal San Martín, ¿no? Luciana, tenés un video que hablas de Sarmiento como feminista. ¿A qué te referís con esto? Bueno, sí, Sarmiento era un hombre que es de la generación del 37. La generación del 37 tiene un concepto de la mujer más bien que hoy podríamos decir machista, que no lo podemos decir en ese momento se pensaba así. Sarmiento comienza de esa manera su recorrido, pero cuando él viaja a Europa, lee
a distintos pensadores premarxistas, podríamos decir, y empieza a ver que el lugar de la mujer, ¿no es cierto?, no era el que se les estaba dando en ese momento. Después en Estados Unidos descubre cómo las mujeres podían ser bastante libres y estudiar física, química, y todo eso a él lo vuelve, digamos, lo cambia, porque Sarmiento tenía pensamientos que, como cualquier persona inteligente, se fueron modificando a lo largo de su vida. Y entonces, bueno, él después todo lo que genera, de alguna manera, está vinculado con las mujeres, ¿sí? Incluso, por ejemplo, deja que su novia se encargue de todo lo que fue el proceso de campaña para ser presidente. Como era la hija de Vélez Sarsfield, ella podía hablar con los notables, que eran los hombres importantes que votaban, digamos. Y los va convenciendo. E incluso hay cartas de Sarmiento diciéndole a sus amigos que fueran a hablar con la hija del viejo Vélez, que era la que se estaba haciendo cargo de la campaña. Y así, bueno, tenemos miles de ejemplos. Bueno, Luciana, te agradecemos mucho por tu contacto y por habernos hablado sobre este prócer argentino que hoy rememoramos un aniversario de su fallecimiento. Muchas gracias y bueno, es un placer para mí. Muchísimas gracias, Luciana. Entre la parafernalia de lucrar, tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma. Escuchamos a Luciana Sabina, historiadora y fan de Domingo Faustino Sarmiento, quien nos hablaba sobre este prócer argentino en el Día del Maestro, otro aniversario del fallecimiento del prócer argentino. La niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz Estación Viva 92.5, tu lugar en el aire. Esto es GPS de Noticias. Patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal.